Hola a todo el mundo. Soy Manuel San Miguel en esta primera de su canal Déjate lo cuento. Hola, soy Catalina Manjarres y en esta ocasión presentamos un cuento de terror, titulado La prisionera en el espejo. Una historia muy oportuna para estas fechas de Halloween. ¿Qué opinas de los espejos? Sé a dónde quieres llegar. Contestando a tu pregunta, me asustaría mucho ver en el espejo algo que no sea en mi rostro reflejado. Es aterrador, sin duda. ¿Sabes que hay culturas que los cubren cuando un familiar fallece o cuando una pena grande embarga a la gente cercana? Es difícil de creer, pero en ciertas condiciones, tal y como lo narra esta historia, se convierten en portales energéticos a otras dimensiones. Bueno, ya basta de tanta introducción. Comencemos. Deja, te lo cuento. Capítulo primero. La despedida. La ceremonia había terminado. La ruta del cortejo fúnebre estaba trazada con una precisión que daba miedo. Era obvio que quien se encargó de todos los arreglos no compartía la misma carga de pesadumbre que los deudos directos cargaban consigo. Los vehículos se movían con elegancia, ordenadamente, denotando ese profundo respeto que se presenta por quien hizo tanto por tantas personas. Lágrimas ligeramente esbozadas, conversaciones furtivas en la periferia del evento, un viento que susurraba dudas y que consagraba nostalgias perdidas en los abismos anecdóticos del hablar de la gente. David estaba deshecho. Su mirada se mostraba distante en el tiempo y el espacio que lo circundaba. Todo parecía indicar que la cruel voz del silencio le susurraba al oído indicios de pensamientos encontrados y emociones contradictorias. La situación lo rebasó. Cada mensaje de pésame que recibía era un recordatorio de la fisura espiritual que experimentaba. Respondía con una sonrisa obligada y anclada en los protocolos sociales para eventos como este. Su silueta se le desdibujaba a medida que los recuerdos lo asaltaban. Ella se había ido, de eso se trataba todo, nublando su noción del aquí y del ahora. Su atención estaba en lugares remotos que solo él podía visitar con el poder de su memoria, en donde podía escuchar su voz una vez más, alejándose hacia lugares en la distancia que él no podía alcanzar. Veía reír a su amada Soledad entre la multitud de quienes atendieron su sepelio. Sentía su cercanía como si no hubiera muerto. Así es, la sintió sonriendo de nuevo, en ese pequeño espacio de calma que tuvo durante la ceremonia. Podía oler su perfume, podía escuchar en su ligera presencia algo así como un susurro, como queriendo decirle algo al oído, hasta que llegaba alguien a interrumpirlo para devolverlo a esa realidad que no aceptaba. «Te acompañamos en tu dolor», dijo alguien. «Soledad era una mujer muy alegre, la vamos a extrañar», dijo alguien más. Lo que más le mortificaba en ese momento eran sus dos niñas, Carmen y Margarita, las dos hijas que tuvo con ella. Debía cuidarlas. Podía ver a Soledad en la mirada de una y en la sonrisa de la otra. Margarita acababa de cumplir los 14 años. Sabía muy bien lo que estaba pasando, aunque no acababa de asimilar el verdadero peso de su partida todavía. Carmen, por otro lado, tenía 6 años y tenía problemas para entender el alcance de los eventos que estaban ocurriendo en aquel momento. Carmen fue muy inteligente al mostrar la prudencia necesaria de ir dosificando a su hermana menor la información durante todo ese proceso de pérdida. Parecía que la estaba preparando para su duelo, uno que experimenta a su modo, a su tiempo, y que en sus propios términos celebraría. Todo el mundo conocía bien al matrimonio Argüelles-Goldman. Soledad era maestra de primaria. Enseñaba a niños con problemas de aprendizaje o con incapacidad motora para bastarse por sí mismos.
tanto dentro del plantel como fuera de éste, dentro de aquella sociedad que los terminaba remitiendo a sus cuidados. Los rescataba de la imposición estereotipada que los traía con ella en primer lugar. Fue por esas fechas en las que Soledad comenzaba a luchar por los derechos de sus pequeños, mediante un programa académico que empezó meses atrás y que le terminó valiendo el premio estatal Seguin Vygotsky, de excelencia en su especialidad. Su muerte fue muy sentida por toda la comunidad académica local y estatal. En la capital del estado hicieron una ceremonia póstuma para recordar su legado. Soledad Alejandra Goldman Iturriaga nació en El Paso, Texas, en junio de 1984, en el seno de una familia que la apoyó, la amó y la admiró. Se trasladó a la ciudad para ejercer su carrera, que más que un oficio fue una vocación. Falleció a los 36 años dejando atrás un ejemplo a imitar. David, por su parte, siempre vivió en la misma ciudad, aunque se trasladara a la capital del estado a estudiar matemáticas. Dicen que toda historia tiene sus orígenes, y la de ellos no fue la excepción. Soledad siempre fue una muchacha muy inquieta, sobre todo intelectualmente, y fue en un debate distrital sobre normas referentes a la docencia en general donde Soledad conoció a su marido, David. Soledad peleaba por una partida presupuestal para niños con capacidades especiales, y David, por otro lado, también pedía apoyos para la comunidad matemática del estado, siempre olvidada, siempre relegada. Es oportuno mencionar que David era campeón de ajedrez. Ganó varios torneos interregionales, sin mencionar el Premio Nacional Jesús Mondragón en 1992. En el 2001 y 2005 destacó significativamente en especial para candidaturas para puestos públicos referentes a ciencia y tecnología, mismas que siempre rechazó. El político es aquel que vive del erario público por no tener la capacidad de generar riqueza por sí mismo, decía, y el burócrata es aquel que le pagan por no hacer nada, por lo que el tiempo trabajado lo usa para elogiar al político tapándole sus corruptelas, solía añadir. O sea, que viven del político, que es algo todavía peor que ser político. Esa era la idea que David tenía de la asquerosa clase política, y tenía muchas razones para pensar de ese modo. Estuvo en contra de muchas cosas, pero nunca que los niños con capacidades diferentes contaran con los apoyos necesarios para su sano desarrollo. Sus argumentos iban más bien en contra de la burocratización de la asignación de recursos para diversos rubros del sector académico. ¿Cómo es posible que un burócrata ignorante, obeso e intolerante al esfuerzo ajeno y al triunfo de otros decida a quién va dirigido un dinero que ni siquiera es suyo?, pensaba. En realidad, esa siempre fue la base de su inconformidad, el centro de su descontento. David y Soledad se conocieron en aquel franco antagonismo de criterios de asignación. Sus posturas parecían opuestas, pero algo terminaría ocurriendo que los convencería de lo contrario. Debían presentar las propuestas para que el consejo votara y el cambio se diera, cualquiera que éste llegara a ser. La siguiente audiencia se programó para los 22 días siguientes al encuentro en cuestión. Tenían todo ese tiempo para presentar una propuesta que mejor beneficiara a la sociedad. Las matemáticas son aburridas, a nadie les interesa, en cambio a mis niños les hace más falta ese fondo, dijo ella, utilizando retóricas que apelaban a la lástima o a la imposición de una empatía artificial para una potencial protección hacia aquellos niños que necesitaban cuidado especial. En primer lugar, contestó David, ese es el punto precisamente. Las matemáticas son presentadas como aburridas, pero estimulan el pensamiento lógico y refuerzan el razonamiento retórico, sin recurrir a la lástima. Contrarios a otras juntas escolares ante el consejo, esta tuvo un toque de pasión, de entrega, de visión a futuro que las anteriores no tuvieron. En segundo lugar, dijo con la misma seguridad, no son tus niños,
son de sus padres que te los confían a ti en la forma más noble de todas, la mayordomía, esa que, por cierto, degradas con esos argumentos demagógicos victimistas y pseudoproteccionistas, dijo David con esa pasión arrebatada. En tercer lugar, muchos de esos niños no van a mejorar. Los vas a hacer dependientes a la caridad de otros. Los estás convirtiendo en parásitos sociales. David la veía a ella a los ojos, incomodándola certeramente, no por la mirada en sí, sino porque sabía que había algo de razón en sus palabras y no sabía cómo rebatir aquello. Necesitas incentivarlos para que tengan sus propios logros, añadió, sus propias metas, sus propios sueños, su propia vida, que no dependan de nadie. No son pobrecitos, ni tampoco son angelitos, son seres humanos a los que necesitamos asegurarles que luchen por su dignidad. Ese incómodo silencio que siguió suele aparecer cuando una verdad penetrante sale a la luz en un pleno como aquel, y es tan profunda que no es posible asimilarla al instante. Por último, nunca estuve en contra de que ellos tuvieran apoyos. Lo que estuve en contra es que sean los únicos que gocen de ello. Ella no supo qué decir. Sus ojos se humedecieron de rabia, de impotencia, porque no podía rebatir verdades tan concretas. Sus pensamientos dieron vueltas en una neblina de contradicciones con la que nunca había lidiado. Al menos no de esa forma. Los primeros 10 días tuvieron discusiones como esta. Salieron en varias ocasiones, necesitaban llegar a un punto medio que beneficiara a ambas posturas. Ella lo hizo para ver qué puntos débiles podía notar en sus argumentaciones y usarlas en su contra dentro de su propuesta. Él, en cambio, lo hizo para establecer el alcance de un discernimiento potencial basado en retórica emocionalista. Estaba claro que ambos necesitaban el uno del otro para armar algo que tuviera un peso tal que satisficiera equilibradamente el potencial de ambas posturas. No fue hasta el 11º día, cuando ambos se pelearon por la última rebanada de pizza. Al ver la escena, la mesera se les acercó para ofrecerles rebanadas a granel, como se suele decir. Fue en ese momento en que algo pasó, algo despertó en él que hizo que todo el planteamiento diera un giro drástico. Se dio cuenta de lo equivocado que estaba, de lo equivocado que ambos estaban. Se pudiera decir que David tuvo una especie de revelación, algo así como una epifanía conciliadora. Se le había ocurrido esa gran idea que lo convertiría en ese gran social y académico que todos conocieron después. «Olvida la pizza», dijo en un evidente salto de eureka. «Ven conmigo». «¿Qué pasa?», contestó ella sorprendida. En ese momento el muro de rivalidad que los separaba se vino abajo. Durante el camino, hacia un lugar que él quería mostrarle, le explicó el plan. «Es brillante», dijo ella. Se quedaron un rato en aquel patio industrial observando los alcances de la idea que David le había comentado. Hablaron por un rato, anotaron posibles desviaciones en la ruta de planeación y regresaron para hacer un solo plan y no dos, como lo habían concebido desde el principio. Al llegar el día de presentar la propuesta, el consejo habría de esperar a analizar cuál de las dos propuestas llegaría a ser la mejor. El momento llegó. ¿Ya tienen las propuestas?, preguntó uno de los funcionarios. En realidad es una sola, respondió ella con una de esas sonrisas que esconden alguna intención adversa. El pleno quedó sorprendido al observar que se trataba de un plan conjunto, que no solo servía para los niños de Soledad o los entrenamientos de matemáticas de David, sino que servían para deportes, para crear una orquesta de cámara, un club de ajedrez e incluso ampliar la biblioteca. El plan era ambicioso, pero perfectamente realizable. Desde ese momento, la comunidad comenzó a verlos como pareja, y no solo eso, sino como pilares de esa sociedad que atestiguó su otrora rivalidad. Al sobrellevar aquel artificial antagonismo que tanto los caracterizó, fueron vistos como modelos a seguir, como ejemplo de que, cuando la razón manda, la pasión cede. «¿Papá?», preguntó Carmen. David había regresado a la realidad que le arrebataba la razón. «Tenemos hambre», insistió de una forma incómoda y molesta.
¿Hasta qué horas vamos a estar aquí? La pregunta lo había traído de regreso a la cruel cotidianidad que mata a todos los sueños. Su mente se perdía en recuerdos y en recuerdos de los recuerdos, en anécdotas y en anécdotas de las anécdotas. Estoy esperando al médico legista y a un licenciado. ¿Has visto a tu tía Mirna? Preguntó David, quitándose los anteojos para tallarse los ojos con el dorso de las manos. Escondía lamentos muy profundos de los que no quería que sus hijas se enteraran. La muchachita la buscó con la mirada y la pudo encontrar. Estaba hablando con el párroco del lugar en donde se ofició el servicio. «Está con el padre Emilio», contestó. Mirna Almanza era prima de Soledad, pero siempre tuvo una relación muy cercana con la familia Argüelles Goldman. A principios de su relación, Mirna todavía tenía recelos por la aparente enemistad que él tuvo con su prima. El tiempo tuvo que pasar para que ella se diera cuenta de lo genuinas de sus intenciones. Ahora, en estos momentos de dolor, fue ella, la misma Mirna, quien lo apoyó con todos los trámites del sepelio. ¿Me estás buscando?, preguntó Mirna con una clara actitud de servicio. Sí, respondió David. Tengo que quedarme un rato más. Debo esperar al médico legista y a un licenciado. ¿Podrías llevar a las niñas a casa? Mirna respondió con esa sonrisa que tenía cuando no quería abrumar a alguien. No han comido, dijo David, pero no tienes que hacer nada. Pueden pedir lo que sea y lo cargan a mi cuenta. Ellas tienen los números. Añadió. Por cierto, no dejes que Carmen coma mucha nuez. Ya sabes lo que le pasa, y haz que se laven los dientes. ¿Te puedo encargar eso? Yo me encargo de ellas, contestó sonriendo de la misma forma que antes. Algunos minutos después de partir, las personas que David esperaba llegaron. Tarde, pero llegaron. Cabe mencionar que a David le molestaba mucho que la gente fuera impuntual. Lo consideraba una falta de respeto, pero en esa ocasión no quiso hacer reclamo alguno. Estuve investigando lo de la póliza de su esposa, dijo el licenciado Prisciliano Roblenegro, su consejero familiar. El hombre solía hacer pausas largas, como las suele ese personaje de las mañaneras del que es mejor no mencionar por aquello de la censura. Solo debemos comenzar el trámite con el acta de defunción, que el doctor nos facilite, agregó viendo al doctor Aguilar Piña, quien acababa de llegar en ese preciso momento. El médico era un hombre obeso que mostraba dificultad en caminar grandes distancias. Llegó tarde, desplazándose dificultosamente mientras se limpiaba el sudor con el mismo pañuelo de siempre. «Aquí está». El médico entregó el acta en manos de David. Tardó en darse cuenta que en sus manos tenía lo último que recibiría de ella. La presión de sus interlocutores no lo dejó desplazarse en el tiempo y el espacio del mismo modo que lo hizo durante la ceremonia. No había mucho que hacer, dijo Aguilar Piña. Estaba muy avanzado cuando se le detectó. No es culpa tuya, no es culpa de nadie, recalcó el médico, tratando de reconfortar al joven viudo. La verdad fue que en ninguna de esas palabras lo reconfortaron de alguna manera. Ahora en lo que debes enfocarte es en esos 2 ángeles que tienes por hijas, dijo Roblenegro, al abrazarlo de despedida. Yo me encargo de que este asunto marche. Te mantengo al tanto, dijo el licenciado. Al terminar la reunión, David se retiró viendo la niebla del futuro.